Ahí está. Vamos a hacer el cambio, listen. Listo, ahora voy saliendo. Ahora sí, listen, ya estamos listos. Ya ustedes. Listo. Muy buenas tardes a la distinguida audiencia. Estamos muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy. Seré la anfitriona. Saludos en nombre del Grupo Guía. En la tarde de hoy tenemos el honor de presentarles a ustedes al licenciado Carlos González, quien estará acompañándonos con el tema La evidencia criminalística y la pandemia. El licenciado Carlos González Rojas tiene una licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses de la UMESIT, un posgrado en la docencia superior de la Universidad UDELAS, técnico en Criminalística y Procedimientos Jurídicos UMESIT, diplomado en el Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Santa María la Antigua, un diplomado en Alta Gerencia de la Universidad Nacional Extensión de Veraguas. Tiene experiencia docente como en la Universidad Oteima, facilitador en cursos de formación en la antigua PTJ, facilitador en seminarios para funcionarios del Ministerio Público y del órgano judicial, formador de formadores de investigación de casos de trata y tráfico de personas, dirigido por la UNODOC, formador también de formadores interinstitucionales del Sistema Penal Acusatorio, dirigido por la INL. También ha tenido especialidades en investigación y criminalística, tales como la especialidad en la escena del crimen, criminalística del cuerpo, perito forense en lofoscopia, huellas y rastros papilares, identificación criminal, fotografía forense, revelado lofoscópico, investigaciones criminales. 33 años de experiencia le acreditan para el tema de hoy, definitivamente. Bienvenido, licenciado, y es todo suyo la audiencia. Adelante. Bueno, mil gracias. Buenas tardes a toda la audiencia, ¿verdad? Espero que todas darle las gracias a Grupo Guía por esta oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Parte de lo que es la experiencia y conocimiento dentro de la rama de la criminalística, principalmente lo que es la evidencia, y en esta situación actual, de verdad que nos ataca prácticamente a todo el mundo, que es la situación de la pandemia. Y verdad, adicional, y algo que bueno, al menos se me escapó en parte de la parte del currículo, igual en la actualidad también estuvo como docente en la Universidad Tudelas y en la Universidad UMESIT, actualmente también adicional a Oteima. Así que gracias por esto, verdad que es aparte de que es un honor poder compartir y poder, verdad, ilustrar parte de lo que es todo lo que es la evidencia criminalística y de igual manera dentro de lo que es esta situación actualmente en Panamá con el COVID-19 y que nos trae, ¿verdad?, en una situación de poder llevar o aportar en una investigación, ¿verdad?, estos elementos de prueba que pueden ser aportados por cualquiera de las partes, ya sea la misma fiscalía, los investigadores o incluso la misma defensa en su momento, y que deben ser llevados con todo el protocolo de cadena y custodia y en la actualidad con más seguridad con lo que es la situación de la pandemia, para no propagar esta situación del COVID y asimismo cubrir tanto a los funcionarios como a aquellas personas que tengan vinculación con el hecho y vayan a tener contacto con estas evidencias. Listo, licenciado. Muchas gracias. Felicidades por todo el trabajo que usted viene realizando. En verdad que en este momento es un tema de mucha actualidad y de preocupación también por el manejo de las evidencias en esta época de la pandemia. Sí, no sé si ya comenzó, comparto, de una vez inicio con la presentación.
Sí, bueno, casi siempre me gusta y voy a iniciar, voy a ir dialogando y a la vez que voy compartiendo las diapositivas, ¿verdad? Para lo que es el tema en particular, la evidencia y la criminalística, pero siempre Perdón, licenciado. ¿sí? Si puede arreglar su micrófono porque parece que hay un poquito de ruido con el audio. Un momentito, creo que tengo un momentito, disculpe. Gracias. Creo que era un ventilador. ¿Se escucha bien ahora? Sí, mucho mejor. Era un ventilador. Adelante. Estaba pegando directo hacia el área donde estaba el micrófono. Sí, bueno, siempre, parte de cuando siempre inicio alguna exposición relacionada con la criminalística, en este caso las evidencias, primero un pensamiento, ¿verdad? Que sin la actividad probatoria es imposible que el derecho penal cumpla sus fines, ¿verdad? Florencio Mix-Max, que es un estudioso del derecho penal y que lo establece de esta manera y principalmente en este sistema penal acusatorio con el cual contamos actualmente en nuestro país. Y adicional a esto también siempre me gusta hacer una diferencia o hacer esta diferencia de lo que es la criminalística y la criminología, porque muchas veces lo confundimos e incluso llamamos a los especialistas de cada una de las ramas diferentes. Al criminalista, perdón, le decimos criminólogo y a veces al criminólogo le decimos criminalista. Y siempre me gusta hacer esta diferenciación para establecer los roles. Son dos ciencias afines, ¿verdad? Buscan de alguna manera algún fin común, pero cada una tiene su rol especial dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que es la parte de la investigación del delito. La parte de la criminalística, principalmente lo que es el estudio de la comisión del mismo delito, ¿verdad? Para establecer quién lo cometió, cómo se cometió, dónde, cuándo. O sea, y en esto las preguntas que se llaman en la investigación las preguntas de oro. El quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se comete un delito para poder llevar esto dentro de una investigación, ¿verdad? A un proceso penal dentro del sistema acusatorio que tenemos actualmente y poder tratar de vincular a una persona y establecer, ¿verdad? Su relación con el mismo y poder realizar una imputación ante el juez de garantía. Mientras que la criminología, que a la vez que también nos ayuda, porque nos ayuda a estudiar al delincuente como tal, pero este estudia es por qué la persona llega a delinquir en algún momento, por qué en la sociedad existen dos delitos. Y esta es una ciencia que se apoya incluso el Estado para poder realizar o llevar estos insumos para poder saber en qué área, por lo menos una barriada, en qué barriada o en qué sector se ejecutan más delitos y poder proyectarse hacia esa barriada y poder poner más esfuerzos y poder tratar de disminuir esta situación de delincuencia. Y de igualmente también proyectarse qué podemos hacer para generar o minimizar que los adolescentes lleguen a delinquir en algún momento. Y entonces en esto nos ayuda lo que es la criminología. Entonces por eso siempre trato de hacer esa diferenciación para poder establecer que lo que nos compete en este caso, en lo particular, lo que es las evidencias, es la criminalística. Aunque no está desligada de la criminología, porque nos apoya y nos ayuda también a realizar, porque también tenemos que hacer un estudio del delincuente. No le escucho. No le escucho. Perdón, licenciado, es que me informa que su micrófono se escucha un poco bajo. No sé si puede acercarlo un poco más. Ajá, un momento. Déjeme ver si es de pronto... Ay, ay, ay. Déjeme cambiar la posición. ¿Ahora? Sí, perfecto. Creo que ahora está mejor. Muchas gracias. Adelante. Bueno, si cualquier situación igual me informan porque sí. Disculpe, adelante. Como no, entonces sí, como decía, y no sé si de pronto se logró escuchar bien la parte de que me gusta hacer la diferencia entre lo que es la criminalística y la criminología para poder establecer y que todas las personas conozcan del por qué una cosa que está relacionada, pero al final cuando hacemos una investigación penal, criminal, en este caso dentro del sistema penal acusatorio, lo que nos compete es específicamente la criminalística. ¿Verdad? Y en el día a día de todo esto de la investigación y principalmente en la actualidad, con lo que nos lleva a establecer una investigación por cualquier tipo de delito que sea notificado tanto a las autoridades, ya sea por una noticia criminal o por una llamada, un auxilio a una persona en particular, ¿verdad? Siempre los peritos van a tener que asistir a las escenas que se les es llamado por solicitud del Ministerio Público, en este caso, que son mediante los protocolos que están establecidos para realizar esta labor.
Y lógico, en la actualidad lo común antes era establecer la bioseguridad para no contaminar principalmente la evidencia y de alguna buena manera escasamente evaluar para no contaminarnos nosotros por aquellos elementos patogénicos que pueden crear alguna situación de infección o de lesión a cualquier parte de nuestro cuerpo o incluso nuestra salud. En la actualidad esto tiene que ser redoblado, porque con la situación del COVID ya no solamente podemos estar expuestos a una situación de intoxicación, a una situación de una laceración con algún objeto que esté en una escena, nos cortemos con algún objeto punzocortante que haya sido utilizado para agredir a alguna persona y que esta persona tal vez pueda tener algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, cualquiera de las que se existen en la actualidad, sino que en la actualidad también tenemos que protegernos aún un poco más todavía por la situación del COVID y que sabemos que es una situación mortal y que nos lleva no solamente a contagiarnos, sino a poder contagiar otras personas, nuestros compañeros, nuestros familiares y toda aquella persona que si no se lleva a cabo una buena recolección de esos elementos materiales de prueba, en este caso los indicios, que posteriormente se convierten en pruebas, puede ser contaminado cualquier persona que en el transcurso de esa cadena de custodia tenga contacto con este elemento. Pero sí, iniciamos hablando sobre los indicios y que no es más que un material sensible significativo, y bien sea objeto, instrumento, marca, rastro, señal, vestigio o huella, sea del delito, del autor o de la víctima. Y se usa y tiene relación con algún suceso delictivo y percibido a través de los sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el tacto y el oído. Y por ende, los peritos deben utilizar todos aquellos equipos de bioseguridad que sean tanto los que utilizaban antes de esta situación de pandemia y ahora que sean reforzados para evitar un contagio y la manipulación menor posible con el objeto que pueda tener alguna situación y principalmente con lo que en la actualidad vivimos, que es la situación de el COVID-19, ¿verdad? Este indicio se levanta, ¿verdad? Para ser examinado, puede ser enviado al laboratorio. Entonces, si no es tratado con cuidado y no solamente el perito que lo recolecta, el perito que lo va a examinar en el laboratorio, tiene que guardar todas las medidas de bioseguridad igualmente para establecer que tenemos toda duda, ¿verdad? En este caso, y diciéndolo de una manera un poquito como exagerada, pero en este caso la duda, ¿verdad? Es, o la desconfianza, es la madre de la seguridad en este tipo de situaciones. Porque cualquier elemento de estos que estamos recolectando y que nos va a ayudar a poder buscar la verdad en un hecho delictivo, ¿verdad? También puede, al ser manejado de una manera no apta al contagio, o sea, o al eliminar la prueba o a contagiarnos también de alguna situación, de alguna infección o de la situación actual que tenemos, que es el COVID-19. Su estudio nos puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador del ilícito, ¿verdad? De la víctima de un hecho, o a establecer la relación entre estos y las circunstancias en que se cometió un crimen. Y es lo que normalmente le llamamos lo que es la trilogía del delito. Poder establecer con estos indicios la relación de la víctima, victimario y escena, que cada uno nos lleve a tratar de hacer una reconstrucción de los hechos y poder tener un elemento de prueba posterior sin duda razonable y poder llevar a una persona a un juicio teniendo un porcentaje bien alto de la verdad o de los hechos que se ocurrieron, ¿verdad? Los indicios, de igual manera, también entonces los tenemos que exhibir. ¿De qué manera se pueden dividir? Porque los indicios se dividen. Entonces, se dividen en una de las partes al momento de su producción, ¿verdad? Los antecedentes generados antes del hecho, todo elemento que puede dejar a aquella persona que ha cometido un ilícito o que va a cometer un ilícito, deja vestido antes de cometerlo. Y estos también deben ser buscados por la persona que va a hacer la investigación, y no solamente por el perito forense, porque también puede ser ayudado incluso por el investigador que apoya a la defensa, porque en la actualidad, en este caso, bueno, no se extiende hasta la parte de la defensa particular, pero la defensa pública sí, tiene investigadores y auxiliares de investigación que les apoyan en este sentido. Pero de igual manera, se puede en la parte privada contratar a un investigador o un perito criminalístico que les apoye en la búsqueda de elementos materiales de prueba, indicios que puedan aportar, ¿verdad? Certeza de lo que pudo haber sucedido en base a la posición que tenga esta persona, ya sea el fiscal por la parte acusadora o sea el abogado en cualquiera de las situaciones que se encuentre por la parte de la defensa. Entonces, que va a apoyar en su momento que tengan que hacerlo, lo que es sustentar las teorías de sus casos. Entonces, los comitantes que son generados durante el hecho, aquellos elementos que se suscitan durante la acción.
las marcas que se dejan, los vestigios que dejan de la acción delictiva de la persona, si realiza una acción delictiva con un instrumento mecánico, un arma de fuego, un arma punzocortante, y estos elementos pueden dejarse, estos vestigios y estos indicios, durante la producción del mismo ilícito. Entonces, los consecuentes que son generados con posterior al hecho son situaciones que se pueden dejar huellas, vestigios, indicios o incluso evidencias que pueden ser sustentados a la comisión o la vinculación de una persona con un hecho posterior a la comisión del mismo. Ejemplo, como ven en la imagen, habla esto del rostro de los símbolos del dinero, es porque al cometer la situación de un robo de dinero, que por lo menos en un banco están los cintillos, está el mismo dinero en sí, que tiene incluso algunas situaciones a veces con marcas y series, o documentaciones que pueden generar la búsqueda o la vinculación de una persona que ha cometido un ilícito, y estos elementos se pueden encontrar posterior a la comisión del mismo. La utilización de un vehículo que posteriormente es abandonado, que se puede utilizar este vehículo, ¿verdad?, para buscar elementos vinculantes a la persona que cometió el ilícito, huellas, fluidos corporales, ¿verdad?, células epiteliales, o incluso instrumentos que fueron utilizados por el victimario al cometer el ilícito. Y dentro de todo esto, entonces, también están los elementos que son los indicios, que se clasifican por la relación con el mismo hecho, que son los indicios, por lo menos los determinados, que son aquellos que requieren un análisis simple, que a simple vista, ¿verdad?, con un lente de aumento, y que guardan relación directa con el objeto de la persona que los produce, las armas, las huellas, los instrumentos. Los indeterminados son aquellos que requieren un análisis completo para que el conocimiento de su composición, el cabello, semen, huellas, para poder establecer la posible identidad de la persona que dejó este vestigio. En los casos, como bien lo dice, los cabellos, la persona que dejó este rastro suyo, en un caso una víctima de ataque sexual, lo que es el mismo semen, la sangre, incluso la saliva e incluso hasta la orina, y hasta las heces fecales también pueden ser procesadas. Es todo elemento aquel que, ¿verdad?, que es indeterminado, que no se sabe su procedencia, entonces que tiene que ser enviado a un análisis. Pero todos estos elementos debemos siempre tener en cuenta que por la situación que nos encontramos en la actualidad, debemos establecer y ver a futuro los riesgos que nos pueden conllevar. Entonces, no solamente es la bioseguridad por proteger los indicios o por protegernos con simples infecciones o situación de lesiones, sino la situación actual del COVID. Tenemos que reforzar. Si antes se nos decía que por cada indicio que recolectábamos teníamos que utilizar un juego de par de guantes, en la actualidad ya no solamente un solo par de guantes, tenemos un par de guantes que nos protegen, un segundo par de guantes que es el que vamos a tener que cambiar constantemente para no contaminar el indicio, no contaminar nosotros y no propagar la posible situación de que el virus COVID se encuentre en algunos de estos elementos, ¿verdad? Y ya el uso de mascarillas permanentes, ya los overoles desechables que eran utilizados antes solamente en escenas cerradas, ya incluso en la actualidad, hasta en escenas abiertas tienen los peritos que utilizarlo. Todos aquellos funcionarios que se encuentren procesando una escena deben utilizar elementos o barreras que los protejan de cualquier situación de posible contagio con el COVID. Entonces, los fiscales, los abogados que puedan asistir a una diligencia, una posible recreación o la misma escena como tal, una escena posterior, hay escenas que no se dan en el mismo momento del hecho, sino que se encuentran posterior y se practica una diligencia de inspección y que puede estar el abogado de la defensa, incluso el abogado acusador, el fiscal, y todas estas personas que se encuentran en este entorno tienen que resguardar su seguridad, su bioseguridad, y no solamente con los instrumentos que anteriormente se utilizaban, sino reforzar estas barreras por la situación actualmente que tenemos del COVID-19. Adicional de todas estas, entonces, vamos a los indicios asociativos que corroboran o guardan relación directa con el hecho que se investiga. Los pasaportes, estamos viendo una situación de trata o tráfico de personas, y estos elementos son elementos que van a asociarnos el delito con la víctima e incluso hasta con su victimario si son obtenidas en posesión de la persona que está siendo investigado. Pero todos estos elementos pueden contener, ¿verdad?, situaciones de COVID. Entonces, todos estos elementos anteriormente a veces no contábamos o no teníamos la precaución.
encontramos, se hacía una redada, por decirlo en este caso no necesariamente participaba criminalística, la policía, migración, por un caso de posible trata de personas con fines de prostitución, y se encontraban en las áreas, no se tomaban las previsiones con las personas que se van a tener contacto, y de igual manera con todos los instrumentos que se van a tener, los pasaportes, los documentos, y todo esto en la actualidad se tienen que utilizar barreras para evitar el contagio del COVID, porque podemos tener, no sabemos en la actualidad quién lo tiene, y con toda esta situación en la actualidad, y principalmente con aquellas personas que son asintomáticos, ¿verdad? No sabemos qué persona con la cual estemos tratando, ya sea una víctima, un victimario, un testigo, pueda estar de alguna u otra forma contagiada, y entonces tenemos que utilizar estas barreras para protegernos y proteger de igual manera la evidencia, pero protegernos nosotros y a las personas que laboran y que conviven con nosotros. Entonces están los indicios no asociativos que se localizan en el lugar del hecho del hallazgo, pero no están relacionados en el caso que se investiga. ADN que no pertenece a ninguna de las personas involucradas o cualquier otro de los elementos que dentro de la investigación a veces pasan, ¿verdad?, a un segundo plano por no estar vinculados directamente, pero tampoco deben ser dejadas en el olvido, porque más adelante, a medida que va progresando la investigación, pueden asociarse con elementos que se descubren posteriormente, pero siempre sin dejar la atención a las medidas de bioseguridad que tenemos que contar para el recaudo de cada uno de estos elementos materiales de prueba, los indicios. Entonces ya un poquito más adelante lo que es los indicios microscópicos, que son aquellos que por su naturaleza requieren algún instrumento óptico, que se utilizan lupas, algunos otros instrumentos, luces forenses, luces alternas, para poder encontrar estos elementos, para poder recolectarlos posteriormente, ya sea fotografiarlos o poder utilizar algún elemento recolector y poder introducirlos a la investigación, ¿verdad? Y de igual manera los macroscópicos, que ellos lógico a simple vista se pueden identificar documentos y armas, y pasamos a la parte anterior, que son lo que vimos cuando se relacionan con los que son determinados, cuando algún elemento está vinculado, los que son vinculantes con algún hecho delictivo en particular. De igual manera, todo esto que son los indicios trasladables, que son todos aquellos que podemos recolectar y embalar en algún tipo de receptáculo, algún empaque, ¿verdad?, con su rótulo, creando su cadena de custodia y enviándolos, ¿verdad?, a los almacenes pertinentes o a laboratorios si es necesario analizar el indicio como tal. Y aquellos que son los no trasladables, como el caso que es el de una huella de calzado, en este caso que es recolectada con algún tipo de fluido. Esta es una huella de calzado que es en sangre, pero es reproducida por luces alternas y con químicos para poder que se vea. Lógico, la sangre, que es en este caso, es oculta, puede ser recolectada, pero la misma huella de calzado como tal no puede ser levantada. Así que tiene que ser tomada en fotografía para poder trasladarla en este caso. O sea, la huella en sí no se traslada, pero sí se fotografía, y es lo que vamos a utilizar posteriormente como un elemento, ¿verdad?, probatorio o vinculante de alguna persona si se encuentra, ¿verdad?, la relación de esta huella con algún calzado, y que este calzado en particular lo obtenga en posesión la persona que esté siendo investigada. Adicional, entonces, por sus características físicas, que son los orgánicos, ¿verdad?, todos los procedencia humana, animal y alimentos, ceras y grasas. En estos en particular, en la recolección, el trato, el traslado y la cadena de custodia de mano en mano, por decirlo de esta forma, de estos tipos de elementos que son los orgánicos, es con los que más cuidado se debe tener, porque son los que más pueden tener alguna situación de contagio. Con anterioridad podíamos, de pronto, después que se embalaba, cualquier persona lo manipulaba incluso sin guantes, pero muchos de estos elementos son embalados en sobres de papel manila, en bolsas de papel manila, incluso los casos de los salas de emergencias, que son en papel camilla, que son embalados en este tipo de elementos que el virus puede transmitirse a través de esta superficie, y puede aquella persona que lo manipule sin tener el debido cuidado contagiarse, no solamente lógico del COVID, pero sí el principal, que en la actualidad que es el que nos compromete más por la situación actual que tenemos y que es muy mortal, ¿verdad? Entonces debemos tener la mayor
el mayor cuidado al tratar este tipo de elementos, de indicios o evidencias al momento de su traslado de mano o de despacho en despacho. Realmente un fiscal iba, buscaba en la oficina de indicios un elemento, lo tomaba en sus manos, lo traspasaba, iba a la secretaria, lo tomaba, e incluso cuando lo iban a exhibir, cuando iba a ser utilizado este elemento para ser corroborado o reconocido por ay, disculpen aquí siempre con todo esto y la que no se escapa en estos tiempos, ¿no? Y entonces poder, ¿verdad?, protegernos de el COVID utilizando barreras en la actualidad, porque no estamos en tiempos normales y la sola manipulación de un objeto que va a ser exhibido a una víctima o incluso tal vez el victimario esté colaborando y vaya a identificar el arma, ¿verdad?, que fue la que utilizó por esta arma, tal vez también fue manipulada por una persona o incluso no sabemos si él tenía COVID o otra persona o la que la tenía antes de él tenía COVID, y al manipularla sin la debida protección, entonces podemos llegar a infectarnos de esta manera. Entonces, no se pierde la cadena de custodia, no se puede perder los elementos, ¿verdad? No puede, lo que es los principios de criminalística, los principios de cadena de custodia, no se pueden dejar a un lado. Lo que tenemos que hacer es reforzar esta protección y estas barreras para evitar el contagio, pero seguir haciendo el trabajo para poder aportar un elemento fiable a una investigación penal. Dentro de esto también entonces los inorgánicos, que pueden ser naturales, pueden ser polvos, manchas artificiales como restos de incendios y papeles. Lógico, en los papeles sí, porque con un papel podemos, ¿verdad?, ser contagiados, nos podemos contagiar, el virus puede estar en una hoja de papel, ¿verdad? Puede estar, como lo dije con el caso anterior, el caso de armas, porque nosotros constantemente, a veces incluso que buscamos en las evidencias, células epiteliales, que son dejadas, ¿verdad?, por el contacto, la presión y la fricción de nuestras manos sobre una superficie. Pero en este caso, en la actualidad por pandemia, no solamente vamos a dejar nuestras células epiteliales, sino que estas células epiteliales van a ir con como comúnmente por ahí les escucho mucho, dicen las personas, el bichito malo, y entonces podemos, ¿verdad?, obtener un contagio y, ¿verdad?, entonces ser presa fácil del COVID-19 al no tomar las previsiones en la actualidad con las evidencias físicas que se están tratando dentro del proceso de la investigación. Entonces, dentro de todo esto, los indicios más frecuentes dentro del lugar de la investigación: fluidos orgánicos, sangre, semen, huellas dactilares, neumáticos, elementos filamentosos, lo que es los elementos pilosos, que son las fibras en los pelos, los mismos personas, las víctimas, los victimarios, los cadáveres, miembros aislados cuando hay desmembramiento, lo que es, y las armas, que son elementos que cualquiera de ellos son un transmisor, una fuente de riesgo de contagio del COVID-19. Entonces, por ende, no solamente el perito, que en la actualidad lo vemos como un astronauta con toda esta ropa, ya es común ver ahora no solamente a los peritos de criminalística en una escena, en la actualidad lastimosamente los bomberos, la Cruz Roja, el 911, cuando hace los traslados de las víctimas, de las personas contagiadas, cuando los llevan a un aislamiento, ya sea un hotel, o los llevan lastimosamente a un hospital, a las UCIs, ¿verdad? Y entonces se ha visto como algo común, pero sí, es porque tenemos que crear barreras y evitar, ¿verdad?, esta situación de poder ponernos en riesgo de contraer este virus y poder ser transmisores hacia nuestros familiares, nuestros compañeros o cualquier persona con la que tengamos contacto, al no prevenir dentro de nuestra labor, ¿verdad?, como investigadores, como fiscales, como abogados, como peritos, ¿verdad? En esta labor, entonces, tenemos que reforzar y crear conciencia de que puede haber una situación de riesgo letal, lastimosamente, con la pandemia en la actualidad. Pero sí, seguir realizando la labor con los protocolos establecidos. Lo que es todos los principios de criminalística, los principios de cadena de custodia, establecer lo que dice nuestros manuales, el manual de cadena de custodia, e incluso el mismo Código Procesal nos establece cómo debemos realizar, ¿verdad?,
las labores dentro de el programa metodológico que tiene el Ministerio Público. Pero todo esto reforzado con las barreras dentro de lo que es Protocolo evitar, del mismo. es correcto, así mismo, evitar ese contagio, ¿verdad? Pero realizando la labor con conciencia, pero con la bioseguridad y seguridad de que no vamos a contagiarnos ni poder ser transmisores de este virus. Entonces, todos estos elementos que recolectamos, que le llamamos indicios, dentro de este proceso, algunos tal vez pasen directamente a ser evidencias, que nos demuestren algo sin necesidad de pasar a un laboratorio, pero algunos de estos otros tienen que pasar por un laboratorio para poder extraer estos elementos, como los vimos, la sangre, las huellas, el arma de fuego tiene que ir a un laboratorio para poder convertirse en una evidencia. El sinónimo de certeza representa una prueba determinante en un proceso judicial y se produce respectivamente en la comisión de un hecho delictuoso. Se adquiere la evidencia de los indicios de la escena del crimen, de aquellos indicios que recolectamos y son procesados posteriormente, y basados en el protocolo de cadena de custodia que se emiten y presentados, ¿verdad?, dentro del proceso, que posteriormente tienen que ser divulgados de la fiscalía hacia la defensa y de la defensa de igual manera, presentar también lo que tiene hacia la fiscalía y lógico en el proceso de la fase intermedia, que es cuando va a hacer el descubrimiento de los elementos que tiene cada uno de ellos para ver si tenemos un caso o no para ir a una fase de juicio o llegamos tal vez a un acuerdo o tal vez un desistimiento, porque se puede dar esta situación incluso en esta etapa, por no tener los elementos, ¿verdad?, vinculantes de la persona y tal vez lleguemos a un desistimiento, se desiste de la pretensión punitiva o incluso un acuerdo hasta de pena. Tenemos los elementos suficientes, ¿verdad?, que acreditan que en efecto la persona indiciada, ¿verdad?, que ya fue imputada, puede ir al proceso de acusación, que tenemos elementos suficientes para un juicio y que certeramente, pues, lo más seguro que llegue a una condena. Entonces, dentro de este proceso sabemos que puede haber un acuerdo, ¿verdad?, al tener estos elementos, siempre y cuando todos estos elementos hayan sido levantados, procesados dentro de los protocolos, sin ninguna situación de alguna alteración a los mismos y que pueda traer lo que llamamos fruto de un árbol prohibido, una mala recolección o utilización de una obtención de un elemento sin la debida ejecución del debido proceso. Entonces, todo esto llevado entonces en una buena investigación. Entonces, la evidencia puede usarse para demostrar algún hecho, pero de igual manera también puede demostrar para desvincular a una persona de ese hecho. Entonces, por eso es responsabilidad de ambas partes, tanto la defensa como la parte acusadora, que en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía, que le compete realizar todo. Pero de igual manera ellos tienen la obligación de investigar no solo lo desfavorable, sino también lo favorable a esta persona. Entonces, los tipos de evidencias físicas, ¿verdad?, es cualquier cosa natural o carácter físico que puede estar asociada a un criminal con la escena del delito, si la persona la ha tocado algún elemento del crimen, ¿verdad?, si ha dejado algo olvidado o ha tomado algo de la escena del crimen. La otra función es permitir a los investigadores reconstruir el momento de lo ocurrido en el crimen, porque con frecuencia sabemos cuáles fueron las circunstancias con este elemento. Los primeros se recuerdan la escena del crimen y luego se procede a levantar, ¿verdad?, las evidencias de la misma siguiendo los protocolos. Y siempre estableciendo las barreras de protección, tanto para cualquier elemento patogénico que antes le decíamos que eran las posibles situaciones de alteración de los elementos de prueba o cualquier situación de infección o lesión a la persona que está realizando el trámite de la evidencia o la recolección o el traslado de la misma. Ahora tenemos otra situación adicional, que es el COVID-19, entonces tenemos que también resguardar esta situación de protegernos del contagio y poder evitar la propagación de este virus. De todo esto, los tipos de evidencias, las químicas, que es a través del análisis químico, ¿verdad?, que eso puede estar dentro de un proceso, transformar un indicio en evidencia, demostrando su origen químico, los venenos, las drogas, los gases, alcoholes y los medicamentos. Adicionales, las evidencias biológicas, que ya las hemos tocado anteriormente con los otros tipos de, cuando hablamos de los indicios, ¿verdad?, que puede ser sangre, semen, alimentos, incluso saliva. Ese es, antes muy curiosamente, y a veces lo digo por
algo jocoso, pero de la vida real. La experiencia con tantos años, en una ocasión, hace como aproximadamente 20 años, un compañero de escena y estaban procesando en una residencia era de lesiones, pero con final muerte, así que había que procesar la residencia de la persona y a veces un poquito la inexperiencia, una persona novata y un poquito querer sobresalir con algunas cosas que para ellos en ese momento resultó jocosa, pero creo que después del regaño y lo que se le advirtió creo que no fue tal, porque tomó un alimento de la nevera de la escena donde se estaba procesando y llegó de alguna forma jocosa que él tenía algo de hambre y que estaba aprovechando la situación. Y nosotros de alguna manera un poquito también jocosa, pero seria, dijimos, tú no sabes que la persona que murió envenenada. Ups. Y ops, hubieran visto la cara del compañero, entonces jamás tocar, ni por gracia, ni por nadie. Y lo peor del caso, que él sí lo estaba, de verdad, estaba digeriendo, había tomado una fruta y le estaba digeriendo y lógico, después de esto no le causó tanta gracia, lo soltó y entonces cosas que lógico, tal vez la inexperiencia y cosas que del momento, pero sí, todo lo de la escena se presume contagioso, eh, infeccioso, lo que fuere. Cualquier escena puede estar contaminada por cualquier elemento. Por eso si hablamos los elementos patogénicos que pueden estar una comida descompuesta, una comida envenenada, un elemento en la actualidad, que es lo principal, el COVID-19 se encuentra en cualquier superficie. Y con cualquier superficie que toquemos, manipulemos, podemos estar expuestos a un contagio. Y a su vez, contagiar a los demás. Entonces, por ende, no solamente es utilizar las barreras, sino el cambio de estas barreras constantes. Por eso decía, antes se nos decía en la parte del protocolo, cada indicio se levanta con un par de guantes diferentes. Entonces, ahora tenemos que tener doble guante, más el guante que vamos a estar desechando cada vez que hacemos un contagio. ¿Por qué? Porque ese guante quedó impregnado de cualquier sustancia que tenía esa superficie. Y ya lo desechamos porque posteriormente queremos agarrar otras cosas. Uh-huh. Y en la escena nos suena el teléfono y se nos olvida que tenemos guantes y agarramos el teléfono con los guantes. Y ya queda sobre la superficie del teléfono. Ya lo guardamos, se nos olvidó. Después nos quitamos todo, nos fuimos y nos llamó el teléfono. Salimos del turno, ya sea que seamos peritos, fiscales, abogados, el asistente, el asistente fiscal, cualquiera, llegamos a la casa, tenemos niños chicos y el primero que nos abraza es el baby, 3, 4 años, y lo primero que quiere meterse a la boca que es el celular que usted le va a dar, porque es lo primero que los niños pequeños te quitan y se lo meten a la boca. Y, sí, son cosas muy pequeñas, detalles muy pequeños, pero de verdad que son muy importantes tenerlos en cuenta. Es muy interesante la anécdota que usted ha contado porque dentro de la audiencia también se encuentran estudiantes tal vez interesados en estudiar criminalística. Tenemos no solamente abogados, sino estudiantes de diferentes ramas que seguramente van a tener en cuenta todas estas observaciones que usted ha hecho. Claro, así mismo, porque la escena es sagrada, ella nos habla, nos dice qué sucedió en ella, pero también nos tenemos que cuidar de ella. Y en la actualidad, con el COVID-19, no es broma, sabemos lo que está causando, todas las víctimas que lleva, así que tenemos que ser muy juiciosos, cautelosos y de verdad privativos de muchas cosas cuando estamos realizando nuestra labor, porque tenemos tanto compañeros como familiares y amistades que dependen de que nuestra labor sea de una manera muy cuidadosa. Entonces, todo aquello que realizamos siempre debe ser de la mejor manera, siguiendo todos los protocolos y principalmente los protocolos de bioseguridad, que se han aumentado, se han reforzado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la situación del COVID. Entonces, debemos tomar en cuenta esto. No es un relajo, lastimosamente mucha gente todavía en la calle no toma conciencia, lo toman como que no va a pasar, que es un cuento, pero siguen muriendo personas, siguen contagiándose personas, las cifras no bajan. Con todo y el encierro, bueno, dice que para la otra semana vamos a empezar a ver los resultados del encierro. Ojalá y Dios quiera así, de verdad, que así sea, que minimicen ¿verdad? Las cifras, pero dentro de esta parte que nos compete a nosotros tenemos que ser muy, ¿verdad? Responsables y realizar el labor con la mayor seguridad y responsabilidad posible. Entonces, continuando, ¿verdad? Dentro de todo esto, ¿verdad? Establecemos que
no solamente los indicios se establecen aquí para nuestra labor dentro del área, la jurisdicción, tanto la región, ya sea un distrito, un corregimiento, una provincia o parte del país, sino que puede ir a otras jurisdicciones. En una investigación puede haber un número elevado de indicios y evidencias, que es necesario su recolección con fines de prueba para exámenes forenses. Por ello es importante adoptar un enfoque estructurado, la cadena de custodia, con todo su protocolo completo, con refuerzos y las medidas de bioseguridad. En estos casos puede ser larga y compleja y tener que trasladar pruebas entre jurisdicciones, lo que llamamos las asistencias judiciales. Esos traslados deben cumplir la legislación de los estados en que tenga lugar el mismo. Ejemplos, tenemos dos fronteras, Colombia y Costa Rica. Cualquiera, y se han dado muchos casos. Yo tuve la oportunidad de laborar en Chiriquí y muchos casos se daban exactamente en la franja fronteriza y algunos elementos quedaban del lado panameño y las víctimas del lado costarricense o viceversa. Y el caso a veces se había iniciado del lado costarricense y era jurisdicción de edad, pero la víctima caía del lado panameño. Se tenían que hacer ambas investigaciones. Entonces, los elementos, las evidencias tenían que trasladarse. Si era el caso panameño, Costa Rica tenía que trasladar evidencias hacia Panamá. O lo contrario, Panamá tiene que trasladarlas, se hace lógico, tiene todo su protocolo, pero entonces tiene que establecer toda la parte estructurada de lo que es la cadena de custodia. La cadena de custodia prácticamente a nivel internacional es la misma. Que algunas situaciones de las legislaciones sean diferentes, cierto, pero la parte de los protocolos de cadena de custodia prácticamente a nivel mundial son las mismas. Entonces, estos son los protocolos que no se deben cambiar o no deben fallar en ninguno. Porque un elemento que tal vez queramos apoyar a otro país, en este caso, por lo menos Colombia o Costa Rica, y el elemento va de alguna manera maltratado, mal embalado, mal registrado, entonces no le va a servir de mucha ayuda al otro estado, o viceversa. Si ellos no lo tratan de la mejor manera, de igual manera, entonces no nos va a servir este elemento para la investigación dentro de nuestro país. Pero en la actualidad, entonces también va esto, la adición, va las medidas de bioseguridad que se tiene que tener en todos estos elementos materiales de prueba, en estas evidencias, en estos indicios, que van a ser procesados y enviados y van a estar dentro del proceso. Y que tal vez se vayan a convertir en pruebas a ser subtestados el testimonio, ya sea del testigo o del perito en la audiencia preliminar, porque no solamente hasta ese momento es que se convierte en prueba, hasta el momento que es velada en la audiencia de juicio, y por eso decimos que algunas tal vez no lleguen, por algunos casos no llegan a juicio, llegan a acuerdo de pena, como lo dije, o lleguen tal vez a un desistimiento o alguna otra situación que no le permita llegar a una situación de juicio. Entonces, por ende, tenemos que tener mucho cuidado con todos los elementos materiales de prueba. Y no solo por cuidar la evidencia, sino por cuidarnos igualmente nosotros en cualquier situación, porque podemos estar en riesgo de contagio, y no solamente los elementos de enfermedades conocidas, sino el actual virus mortal que tenemos, que es el COVID. Esta pandemia nos ha traído a concientizarnos de muchas situaciones y que tal vez muchas cosas que con anterioridad teníamos que realizarlas y tal vez éramos muy descuidados y no lo hacíamos. El famoso lavado de manos constantes para evitar contagios de otros tipos de situaciones, ¿verdad? Pero actualmente esto nos ha obligado a que lo tenemos que hacer. Entonces sí tenemos que estar frecuentemente con todo esto. Y en la manipulación, por lo menos en los laboratorios, los peritos constantemente tienen que estar con este lavado de manos, con esta desinfección de todos los equipos. Los elementos que están en una escena y que son utilizados, que son desechables, todos deben ser desechos en bolsas de bioseguridad rojas, ¿verdad? Y transportadas como elementos patogénicos, elementos biológicos de alta peligrosidad. Y aquellos que son reutilizables, porque tenemos elementos que se utilizan en las escenas que son reutilizables. Entonces, tener un protocolo de desinfección para estos elementos. Tan pronto, el principal apenas se dejan de usar en la escena, y el exhaustivo cuando se llega a nuestra área de trabajo, donde podemos tener con más calma esa desinfección de todos aquellos equipos. O sea, una simple cinta de medir, una regla, una cámara fotográfica, son elementos que tenemos que tener la constante desinfección de los mismos, porque son manipuladas por varias personas y son fuentes, ¿verdad?, de contagio, fuentes de contagio de cualquier elemento, principalmente del COVID. Entonces debemos tener esa
esa meticulosidad con cada uno de los elementos que se utilizan en cada uno de los procesamientos de las escenas. Licenciado, tenía una pregunta para usted. Definitivamente se marca un antes y un después desde que inició la pandemia en todos los aspectos, no solamente en el tema de criminalística. Quería preguntarle cuáles han sido los mayores logros que ustedes han tenido con respecto a los aprendizajes que le ha dejado toda esta situación. Bueno, principalmente, y creo que dentro de todo lo que he dicho, parte lo he estado tocando, que es las medidas de protección. Entre mejor protegidos estemos y entre mejor protegida tengamos los elementos materiales de prueba, vamos a estar salvaguardando el elemento probatorio y vamos a estar salvaguardando nuestra integridad, ¿verdad? Como persona, nuestra salud. Es crear conciencia de que en efecto tenemos una labor, tenemos una responsabilidad y que debemos seguir las normas y los protocolos que ya están establecidos. En su momento, tal vez, a veces por descuido, otras veces por gracia, o muchas situaciones que se daban en el transcurrir de realizar la labor. A veces el apuro, la premura, se dejaban elementos descuidados en las escenas, dejábamos o se recolectaban elementos de la misma forma que no era debida, y dentro del proceso tal vez, bueno, se desvinculó, no se pudo utilizar, no se obtuvo el elemento que se quería. Eso tal vez afectó a una persona posterior, a una víctima o a un victimario que tal vez está involucrado, que no está involucrado, o viceversa. Y entonces crear conciencia en que la labor debe ser exhaustiva y debe ser a conciencia cada una de las cosas que realicemos dentro de nuestra labor. Y no solamente en el área criminalística, en cualquiera de las profesiones que realicemos. Y en esta parte de lo que es la parte penal, la parte de la investigación criminal, ¿verdad? Realizarla de la mejor forma, porque al final es descubrir la verdad, ¿verdad? Porque el final no es encontrar un culpable, no es tratar de buscar un inocente o buscar una persona que es culpable, tratar de ver cómo la buscamos inocente, sino buscar la verdad de los hechos ocurridos. Pero dentro de todo esto, no olvidarnos, ¿verdad?, que hay una situación que nos ha cambiado. Entonces, la conciencia de que la labor debe ser realizada, ¿verdad?, lo mejor profesionalmente posible, siempre siguiendo las normas y los protocolos ya establecidos. Y lastimosamente eso es una de las principales cosas. Debemos seguir las normas y los protocolos. Tengo una pregunta por aquí en el chat. El licenciado Héctor Bolívar Rodríguez pregunta si una persona contagia a otra y esta fallece, supongo que debe referirse al tema de la escena del crimen o del delito, contagia a otra y esta fallece, puede ser acusada por no utilizar las medidas del MINSA. Si ustedes han presentado esta situación. En la actualidad, directamente con nosotros no se ha dado y no he tenido conocimiento, estoy un poquito alejado directamente de la parte operativa, pero hasta donde igual, pero siempre mantengo el constante porque uno siempre tiene que estarse actualizando y estar constante con las situaciones que se dan y principalmente en nuestro país como está. Hay algunas normas que se presentaron y se dieron para la situación de el COVID. Basado en el Código Sanitario, hay algunas normativas que establecen algunas situaciones. Habría que comprobar que en efecto no se nos ha dado, por eso lo digo primero, empecé diciendo que no se nos ha dado una situación, ¿verdad? Puede que se dé, puede que haya una situación de investigación dentro de esto, habría que entonces investigar primero que en efecto la persona, lógico, estaba contagiada antes de, y que la persona tenía conocimiento, de este hecho y que lo hizo con la intención de, aunque en la actualidad, como establece el protocolo, incluye el Código Sanitario y con algunos cambios que se ha dado por la situación de pandemia, establece que el simple hecho de tener conocimiento que se tenga COVID y exponer a otras personas, ya estamos ante una situación, ¿verdad?, de una situación penal. Porque si han sido muchas personas solamente con el hecho de incurrir en la falta de la salida que han sido procesadas. Lógico, las penas han sido mínimas, ¿verdad? Han sido pocas, escasas que se han dado, pero directamente que hayan llegado a nuestro conocer, no he tenido conocimiento de ninguna a la fecha. Pero sí sería interesante en este caso porque sí
se tendría que tratar de establecer y comprobar todas estas circunstancias, ¿verdad? Que les he expuesto, ¿verdad? El que la persona en realidad estaba contagiada, que tenía la intención o que de igual manera ya él tenía conocimiento y había sido advertido de esta situación. Excelente, muchas gracias. Entonces, desafíos de la criminalística en tiempos de pandemia. Dentro de todo esto, ¿verdad? Una de tantas escenas. Esta es una escena antes de, ¿verdad? Sí, así que, pero igual, en la actualidad ya se tiene que reforzar mucho más todo esto. Entonces, en base a esta escena que vemos, ¿verdad? Se tiene que considerar que los peritos que procesan los diferentes escenarios deberán tener mayor precaución con la bioseguridad, principalmente por el COVID. Por ejemplo, si están frente a un hecho de tránsito en el cual quizás uno de los fallecidos puede ser potencialmente víctima de COVID-19. Pueden imaginar esto. Entonces, es algo que de pronto tal vez no lo pensemos. Para presentarlo de esta manera, un hecho de tránsito y que aquí, lastimosamente, las personas a veces son un poquito desordenadas a manejar y que les gusta estar conduciendo bajo los efectos del alcohol y algunos fallecen y no sabemos esta situación. Entonces, todas estas personas que van a esta escena, y ahí van fiscales, ahí va el personal que hace el carro de la morgue, que traslada el cadáver, van los peritos de accidentología vial, e incluso en la actualidad algunos peritos de la defensa previamente están asistiendo ya a algunas escenas cuando son notificados, en el caso tal que a la defensa pública le corresponda, hasta que en el caso ya tienen algunos antecedentes previos. Entonces, todas estas personas que tienen contacto con toda esta escena, el mismo vehículo, la superficie del vehículo puede ser un transmisor del COVID, la persona en sí cuando va a ser manipulada, incluso la situación de salvaguardar la vida de esta persona si esta persona todavía está con vida. Entonces, son riesgos que se tienen dentro de todo este proceso. Entonces, debemos, ¿verdad?, tener mayor precaución al atender un tipo de escenas. Lógico, ya ahí se está hablando de una víctima fatal. En efecto, con esta característica, el personal deberá proceder a una desinfección completa, la eliminación por completo de los utensilios desechables y desinfección de los equipos reutilizables y de los vehículos que haya estado en contacto con la evidencia o el cadáver. En este caso, todos los insumos que utilizaron en esa escena inmediatamente tienen que ser desechados. Y la persona inmediatamente irá a una sanitización. Si es un baño o una ducha, preferiblemente. Tan pronto llega a su área de trabajo, lógico, ya se ha cambiado su vestimenta de protección que tiene que haber sido desechada, inmediatamente ir a darse un baño con agua y jabón, que sabemos que el virus está mortal y que el simple agua y jabón es que lo destruye. Entonces, para poder continuar sus labores dentro del turno, porque estas personas, estos peritos que hacen turnos, algunos depende, hacen turno de 24 horas, otros a veces de 48, dependiendo, o dependiendo del área donde estén, incluso hacen turnos hasta de 7 días continuos. Entonces, para evitar tanto que la persona, si llegó a tener contacto con alguna situación de alguna sustancia que pudo haber tenido el COVID, ya la desecha al realizar su sanitización, en este caso su desinfección, y de igual manera los equipos que utilizó en la escena al procesarla. Y si tuvo contacto con el cadáver, con mucha más razón. No tenemos que estar seguros de que tenía COVID, tenemos que sospechar solamente de que COVID. Y por eso dije una frase al principio, que la desconfianza es la madre de la seguridad. Porque en estos tiempos no podemos estar certeros de quién tiene y quién no. Entonces debemos protegernos para poder proteger a nuestros semejantes colaboradores, compañeros y nuestros familiares. Así es. De igual manera, la relación con la recolección de evidencia en algunos procedimientos se deberá tener mucho cuidado y que por evitar un contagio se llegue a envasar evidencia física en contenedores plásticos que no lo requieran. Esto puede entorpecer e ir en detrimento de la actividad de laboratorio que se debe realizar después. Se recolecta un celular o cualquier elemento dentro de un envase de plástico. La duración del virus puede ser hasta de 3 días. En este caso, hay elementos que en la mayoría de los casos se depositan en sobres amarillos, bolsa de papel manila, como les dije, y todos estos elementos, a veces hay que por protegernos, lo colocamos dentro de un sobre plástico. Primero, que estamos posiblemente destruyendo la materia. Si lo que queremos, ejemplo, es un cuchillo, nos queremos proteger porque tal vez la víctima no sabemos si tenía COVID, lo metemos en un sobre plástico. Ningún elemento que tenga fluidos corporales, ningún fluido hemático corporal, saliva, semen o sangre, se puede depositar dentro de un contenedor de plástico. Porque la humedad que va a crear este envase plástico va a crear una condensación
fluido y crea descomposición de la materia. ¿Y qué vamos a buscar normalmente en esta materia? ¿Verdad? Dentro de las posibles células epiteliales, dentro de la hemo, que es la hemoglobina, y estas las células que nos van a dar el posible perfil genético de la persona que cometió el delito o de la víctima, sí, se puede para relacionar este elemento si se le encontró al victimario, entonces se va a descomponer y se va a destruir la materia. Y al destruir la materia vamos a perder ese elemento. Entonces no vamos a tener esa evidencia porque se destruyó, porque se entró en putrefacción. Entonces, por ende, no vamos a poder utilizarla. Entonces, se utilizó de una mal manera y también, entonces, lo otro, como se dice al final, el envasar un celular dentro, entonces, lo que hacemos es que demoramos más tiempo el virus y cuando una persona lo va a abrir, igual va a estar el virus todavía activo dentro del elemento y puede ser, entonces, víctima del contagio, ¿verdad? Por tener el contacto directo con este elemento que tenía el COVID-19. Y otra escena con un poquito más, ¿verdad?, de protección, porque es lo que en realidad se debe contar, la mayor cantidad de protección posible para establecer si ante los indicios, la protección de los indicios y la evidencia de bioseguridad era importante. En la actualidad los peritos deben extremar estas medidas. Por ejemplo, se realiza la toma de recibo de disparo, porque se debe realizar. Una persona que supuestamente estuvo manipulando un arma de fuego y se le tiene que ver para establecer la posible vinculación con esa arma de fuego, se le toma este hisopado, se hace una absorción atómica y manipulamos a esta persona. Ni siquiera entonces nos ponemos una barrera para protegernos de que esta persona pudo tener o pudo estar contagiada de COVID-19 y posteriormente, entonces, lógico, sabemos las consecuencias al no tener la protección. La toma de una necrodactilia, que esta es la principal, para tratar de identificar los cadáveres. Todo cadáver, principalmente una muerte traumática vinculada con una investigación criminal, debe ser identificado científicamente. Y la primera método que se utiliza es la toma de huellas, se llama necrodactilia. Entonces, este perito que va a hacer esta toma de necrodactilia debe estar extremada su protección, porque no sabemos si este cadáver tenía COVID-19, aunque al momento de la autopsia también se le va, de la necropsia se le va a tomar muestras para establecerlo, pero la necrodactilia se toma antes de, y si después detectan que tenía COVID y la persona no utilizó, ¿verdad?, la bioseguridad que debía haber utilizado, entonces es una posible persona contagiada por no utilizar, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad en el momento que debió realizar. Entonces, dentro de esto, no sé si, ¿verdad?, que me ha encantado, ¿verdad?, participar. No sé si hay más preguntas relacionadas al Para tema. nosotros, licenciado, ha sido un placer de verdad tenerle con nosotros. Durante toda esta transmisión hemos tenido más de 35 dispositivos conectados, muchos colegas, abogados, estudiantes también, mostrando su agrado con la exposición que usted ha mostrado. Han habido preguntas como si esto lo sabe la Policía de Tránsito y la Policía Nacional. Son preguntas que quedan allí, ¿verdad? No sabemos si usted tiene la respuesta. Es parte, la docencia siempre se da hacia ellos y en la actualidad con esta situación de pandemia, la concienciación que se hace con la mayoría de los funcionarios en todos los ámbitos, tanto los peritos como los policías, es constante. Y cada uno de los directivos de cada una de estas instituciones está tratando de realizar esta docencia y utiliza incluso funcionarios del Ministerio de Salud para realizarlas, ¿verdad? Recientemente estuve, no sé si es parte, creo que no sé si lo coloqué, estaba en el sistema penitenciario, estaba de director y una de las cosas principales era la docencia hacia cada uno de los funcionarios y no solamente a los custodios penitenciarios, sino al personal administrativo, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, todo el personal que tiene contacto con los privados de libertad o con familiares de ellos. Por eso en muchas de las situaciones a veces se prohibió el acceso, porque para evitar el contagio o la propagación. Entonces,
se debe instruir a cada funcionario que dentro de su entorno debe realizar la mayor cantidad de seguridad posible y protección o crear barreras para evitar, ¿verdad?, ser contagiado o que contagie o que por esa área pase esta situación del COVID. Lastimosamente, el bichito, como lo llaman muchos, ¿verdad?, es muy escurridizo, en lo mínimo se expande, pero queda de parte de nosotros seguir tomando las medidas, siguiendo las exigencias de salud, ¿verdad?, todo lo que se nos dice para poder protegernos. Y bueno, dentro de todo esto, igual ruego al Altísimo también que nos bendiga y todo esto y que prontamente, ¿verdad?, con la vacuna ya esto sea erradicado o que la cura ya sea tratada. Pero sí, la docencia y la constante insistencia con todos los funcionarios que tienen algún tipo de relación con cualquiera de los diferentes hechos, ¿verdad?, es lo que nos va a llevar también a tratar de evitar que se siga propagando y realizando entonces la labor como debe ser, ¿no? Muy interesante. Lastimosamente, durante esta época de pandemia, muchos colegas han fallecido en su labor, porque quizá uno piensa que no está exento de todas esas situaciones, como usted lo ha mencionado, pero creo que en la tarde de hoy nos ha quedado claro que no está de más extremar las medidas de seguridad, aunque parezca demasiado, nunca es demasiado cuando se trata de salvaguardar la vida. En nombre del Grupo Guía, licenciado, le damos muchísimas gracias por su tema, por su participación. Las puertas están abiertas para cuando quiera compartir con nosotros otro tema de tanto interés. Bueno, igual, mil gracias al Grupo Guía, de verdad, por esta oportunidad de poder compartir. Igual abierto cualquier cosa, consulta a la orden y igual, gracias por esa oportunidad de poder compartir con ustedes parte de conocimiento. Mil gracias y mil bendiciones a todos y cada uno de los Muchas gracias. Gracias también a la audiencia. Hemos tenido participantes de Coclé, Bocas del Toro, Colón, Chiriquí. A nivel nacional ha estado las personas reportando su participación aquí. Muchísimas gracias y bendiciones y atentos entonces a las próximas transmisiones del Grupo Guía. Compartan esta transmisión porque se puede seguir viendo, queda grabado en el Facebook del Grupo Guía. Así que la oportunidad para poder compartirlo con otros colegas y amigos porque ha sido de verdad muy interesante. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Gracias, bendiciones. Bendiciones.